Bueno, ahora vamos a hablar de la relación con la familia y los pares, pues los adolescentes en esta etapa pasan mucho más tiempo con los pares y menos con sus familias, pues ellos recurren a los pares para obtener modelos de rol, compañerismo e intimidad. También depende de sus progenitores como base segura a partir de la cual pueden experimentar con sus nuevas alas, al igual que muchos infantes que empiezan a explorar el mundo a su alrededor. Los adolescentes en esta etapa se sienten mucho más seguros teniendo unas relaciones sólidas en sí mismos. También nos hablaba de los cambios del uso del tiempo y cambios en la relación, pues se dice que en esta etapa los cambios de las relaciones de los adolescentes con las personas más importantes de su vida es observar cómo pasan su tiempo libre. Entonces acá hicieron un estudio con unos estudiantes de 10º semestre de Estados Unidos y con unos estudiantes de diferentes culturas. Entonces decía que los estudiantes estadounidenses pues sentían más rechazo con su familia, pero no era una respuesta a la necesidad del desarrollo, sino que estos jóvenes se recluían a las recámaras para tomar más tiempo a solas y para retirarse de la demanda de las relaciones sociales. Y decía que su estabilidad emocional era reflexionar acerca de las cuestiones de identidad. En cambio, en las sociedades tribales o los campesinos, que fueron la otra parte donde hicieron los estudios, decían que la mayor tiempo lo mantenían era produciendo las necesidades básicas de la vida, ya que pues ellos tenían que como atender los cultivos y todos esos, entonces le ayudaban más a la familia y veían la familia como un refugio, mientras que los estadounidenses en este tiempo pues querían estar más tiempo a solas. También se dice que en comparación, pues los adolescentes estadounidenses tienen una gran cantidad de tiempo libre, el cual lo pasan en su mayor parte con sus pares y cada vez con los del sexo opuesto, pues ya a esta edad les llamaba más la atención los pares del sexo opuesto. Entonces mientras que los adolescentes estadounidenses, quienes pueden ver a su familia como refugio en un mundo hostil, mantenían las relaciones familiares más íntimas y relaciones menos intensas con sus pares. Entonces acá vemos que los afrodescendientes pues veían a los pares no como esa necesidad de tener una relación con ellos, sino que siempre la relación más estrecha era con su familia. Acá vamos a hablar de los conflictos familiar e individual. Entonces dice que la mayoría de los adolescentes tienen discusiones con los padres ya pues por cuestiones personales, laborales, de trabajo, escolar, de ropa, de dinero, ya que pues en esta etapa los adolescentes ven como más fácil adquirir o pedirle a sus padres la ropa, el dinero, los permisos. Y también una de las mayores discusiones eran las amistades que tenían los adolescentes. Dice que los conflictos familiares son más frecuentes durante el inicio de la adolescencia, pero quienes adquieren su máxima intensidad a la mitad de la misma. En la estructura y el ambiente familiar, pues se dice que los adolescentes, al igual que los niños pequeños, son sensibles al ambiente y al hogar familiar. Entonces acá ponían 2 ejemplos de unos padres que se separaban y otros que permanecían juntos. Entonces decía que los padres que se separan, los niños tienen mucho más problemas en la cuestión académica, problemas psicológicos y conductuales. Gracias a esto, a la separación que tenían los padres, mientras que los adolescentes que los padres convivían juntos pues presentaban significativamente menos problemas y tenían mejor rendimiento académico. También un ejemplo que nos mostraba ahí era el trabajo materno y el estrés emocional, pues decía que los niños o los adolescentes que tenían compañías de sus padres, de sus madres, pues eran se sentían más seguros, mientras que los niños que permanecían solos porque sus padres tenían que trabajar. Entonces estos niños pues no sentían el apoyo de los padres durante sus tareas o las realizaciones de las actividades académicas. Adolescentes y hermanos.
Acá realizaron un estudio longitudinal durante 5 años con 227 familias estadounidenses y latinas y afroestadounidenses. Pues decía que las relaciones entre hermanos, bajo ciertas circunstancias, tenían efectos importantes sobre los hermanos menores, pues los hogares con madres solteras tenían una relación cálida y nutricia con la hermana mayor. Pues esto tendía a evitar que la hermana menor participara en el uso de sustancias y en conductas sexuales riesgosas. Sin embargo, tener una hermana mayor dominante pues aumentaba la conducta sexual del alto riesgo de presentar consumo de sustancias como fumar, beber o usar drogas. En las amistades pues decía que los adolescentes pues al igual que los niños eligen los amigos dependiendo a la semejanza que ellos tienen, ya sea la raza, la etnia, el tipo de música, los niveles académicos, tenían muchas cosas en común. Entonces en esta edad les llamaba más la atención pues estar como en un ciclo donde se sintieran bien. Entonces decía que ellos podrían tener conductas religiosas o problemáticas similares. A continuación pues siguen con mi compañera.